Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes actividades en la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido no a una persona, sino a una institución, Cenicafé, que está conmemorando 80 años de existencia haciendo investigaciones científicas en favor del café de Colombia. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Se trata de Alejandra Maecha. Alejandra es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Cundinamarca. Bienvenida, Alejandra, a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Mauricio, buenas noches. Muchas gracias a ti por hacer de este programa inclusivo y por traer la voz de los jóvenes acá. Alejandra, cuéntenos por favor en qué consisten sus actividades en favor de la niñez y de la adolescencia, promoviendo la paz en nuestro país. Bueno, como ya lo mencionabas, yo soy licenciada en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, orgullosamente universidad pública. Además, recientemente terminé una especialización en Pedagogía. ¡Felicitaciones! De la Universidad Pedagógica también, universidad pública. Yo creo que todo esto ha alimentado no solamente mi alma, sino también mi espíritu de ayudar, de colaborar. Como bien dicen por ahí, yo quiero ser el adulto que un día quise conocer de niña. Entonces, lo que yo hago es trabajar a través del deporte, la recreación, la actividad física y enseñarles a los niños cosas diferentes. Además del entrenamiento físico, también intento que sean personas íntegras, respetuosas, muy importante que aprendan a trabajar en equipo. Y algo que creo que fue mi punto de partida fue con la niñez víctima del conflicto armado en el municipio de Cibaté. Yo realicé mi tesis de grado, en mi pregrado, con niños víctimas, donde hice toda una estrategia recreativa para promover la participación. Pero ¿cómo, cuándo, dónde nació esa sensibilidad, esa pasión? ¿Es algo que viene de su familia, de niña? ¿Es por situaciones que ha tenido que vivir usted personalmente o que ha visto, ha sido testigo de tanta violencia, abandono, discriminación que hay en nuestro país? Sí, Mauricio, pues a mí me pasó algo muy curioso, bueno, yo creo que a muchas personas les ha ocurrido, y es que el comienzo de mi infancia fue una infancia muy cómoda, ¿no? Llena de mi familia, de mucho amor, de mucho afecto, mucho cariño, ninguna dificultad. Pero en algún momento la vida me cambió repentinamente. De un momento para otro, todo eso que tenía se desvaneció y pues me quedé solo con mis padres y mi hermana mayor. Y aunque es muy importante el amor y el apoyo que yo tengo de ellos, pues no resto importancia a lo demás, a dejar de lado mis amigos, mi hogar, mi territorio, mi familia, mi abuela, mis profesores. Y por problemas del conflicto, sí, por violencia. Sí. Nosotros veníamos desplazados del departamento del Huila en el 2002. Entonces, esa serie de circunstancias, yo digo que un niño no las debería vivir. Y pues yo hacía preguntas y yo creo que mis padres en medio del desespero nunca supieron respondérmelas. Y fue la realidad quien me las fue otorgando ahí poco a poco. Y eso despertó en mí un sentimiento de indignación, de desespero, de tristeza también. Pero en especial fue algo muy clave crecer viendo a mi mamá toda una líder. Muchos crecen con la mamá tal vez haciendo actividades domésticas o un trabajo normal o tomando café con las amigas, pero yo crecí viendo a mi mamá haciendo derechos de petición, cantándole la tabla a los alcaldes, radicando papeles, reuniendo gente. Entonces crecer y ver ese ejemplo de mi mamá como que me llevó a no ser indiferente con lo que yo tenía a mi alrededor. ¿Cuáles han sido las
principales lecciones que ha aprendido de ella, de su estilo de liderazgo, de su modelo de liderazgo? ¿Cuáles son sus atributos, sus cualidades que para usted son un referente, un ejemplo a seguir? Yo creo que la primera lección que mi mamá me dio, o que yo aprendí, o que yo identifiqué, fue que de todo lo malo siempre había algo bueno. Y también de que de eso tan bueno también había ahí algo que tocaba. No dan tanto, sí. Hay que tener cuidado. Exacto. Sí, esa fue la primera lección y se me ha quedado grabado para toda la vida. Entonces, si en algún momento paso por una situación difícil o me veo acorralada, tensa, desmotivada, pues intento como rescatar lo bueno, tal vez tiempo para mí, para pensar, para reflexionar, para reinventarme. Y también pues me ha enseñado a que no tiene que desconfiar a veces de las cosas buenas. Creo que esa es una lección muy importante que mi mamá me ha dado, y también a ser perseverante. Como saben, mi voz no es muy fuerte que digamos, y entonces cuando yo me paro en escenarios con esta voz aguda y le hablo a personas, digamos, con mayor trayectoria, y le ponen como hay una niña, no sé cuántos años, a hablarles de un tema en especial, política o paz o educación, como que la gente se sorprende un poco, y mi mamá como que me ha dejado esa valentía y esa perseverancia, como no importa como la percepción que tengan los demás de mí, si yo sé utilizar esas cosas a mi favor. Alejandra, estoy en desacuerdo con lo que usted acaba de afirmar de que su voz es débil, es frágil. Todo lo contrario, su voz es muy poderosa, no por el sonido que emite, sino por lo que dice, y porque usted vive lo que dice y usted aplica lo que predica, y eso es lo más importante, y por fortuna hay mucha gente que lo ha entendido, y por eso tiene usted la admiración y el aprecio de mucha gente en su comunidad, y es usted, a pesar de su corta edad, de su juventud, es usted una líder importante. Sí, pues Mauricio, lo que pasa es que la gente tiene que saber algo. La Colombia de hace 10 años, 15 años, era muy diferente a la de hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas personas que hoy llamamos víctimas, que antes eran desplazados, no iban a dialogar con la gente o con el alcalde o el secretario, ni siquiera con el presidente. Videos, y yo creo que hay muchos testimonios que ratifican que los desplazados llegaban a hablar a gritar a estas personas, y yo entiendo ese sentimiento de indignación y yo lo viví también. Entonces, cuando yo le hablaba a la población víctima con mi tono de voz suave, tranquila y, como usted lo dice, poderosa, porque lo que yo hablo lo hablo desde el corazón siempre, pues ha sido como romper paradigmas. Y mi mamá me ha dicho, o sea, mucha gente me dice también como: Alejandra, hable un poquito más fuerte, Alejandra, tal. Y mi mamá siempre me dice: no, esa es su esencia y eso es lo que usted tiene que utilizar para que la gente la reconozca. Totalmente de acuerdo. Exacto. Con su mamá. Entonces sí, yo creo que hay que decirle a Colombia que los líderes de hace 10 años gritaban, exigían, pero yo creo que esta nueva generación de líderes no es que seamos una generación arrodillada, ni mucho menos de menor influencia. Lo que pasa es que yo aprendí que si uno necesita algo, pues tiene que usar las mismas vías de hecho para lograrlo. Entonces, desde todo mi recorrido como líder, si vamos a hablar de paz, pues empecemos a bajarle un poquito al tono, empecemos a bajarle un poquito al lenguaje, y ahí es a la par. Hablemos de su método para inculcar la paz, la armonía, la reconciliación, el perdón, la amistad entre los jóvenes y los niños. En particular, ¿cómo es su pedagogía? Bueno, la pedagogía, mucha gente piensa que es una receta, ¿no? Entonces vamos a hacer la pedagogía de la paz. Ingredientes. Y estos son los pasos, estos son los ingredientes y este es el orden. Pero resulta que eso no funciona mucho en un país como Colombia, cuando tenemos muchos sucesos que abordar, cuando la salud mental es una eventualidad que no se le ha prestado mucha atención. Entonces, cuando uno hace pedagogía, tiene que prestarle atención a todo. Y cuando uno es profesor, pues de igual manera, tiene que intentar darle un poquito a esos niños de todo. La paz que yo intento promover o que yo intento enseñarle a los niños es una paz cooperativa. Es entender que juntos llegamos más lejos. Que eso ha sido lo que ha dividido este país, que la técnica de la división, como algunos otros pedagogos ya la habrán descrito, es lo que
hace que se rompan los procesos por muy buenos que sean, hace que se pierda la confianza entre los que gobiernan y los que elegimos a quienes nos gobiernan. Entonces ese trabajo cooperativo que me ha resultado un poco difícil es el que yo estoy promoviendo. También hablo de la pedagogía de la esperanza, desde el señor Paulo Freire, que es como uno de mis mentores, es decirle a la gente, por muy llevados que estemos, siempre hay un algo por qué luchar, hay alguien por qué salir adelante, y en este caso, pues yo intento decirle a los padres que son sus hijos. Estamos con Alejandra Maecha, líder especializada en educación básica, con énfasis en educación física, recreación y deporte, que trabaja temas relacionados con la paz, con niños y con jóvenes. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN, dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con la licenciada en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Cundinamarca, Alejandra Maecha. Alejandra, usted estaba describiéndonos su método pedagógico. ¿Es producto de sus estudios? ¿Es producto de su experiencia? ¿Es producto de su imaginación? ¿Una combinación de todos los anteriores factores o es algo completamente distinto? Yo considero que es algo de todos los anteriores, pero yo entendí algo muy fundamental en este país, y es que cuando uno quiere enseñar no se puede quedar simplemente con el mero propósito, sino que eso también hay que complementarlo con muchas horas de estudio, con muchas horas de práctica también. Yo he intentado ser coherente con lo que digo y con lo que hago, porque es que solo de intenciones no se puede. Sí. Digamos que yo critico mucho a los políticos cuando entran en campaña y manifiestan sus intenciones y hasta ahí se quedan. Y ser una líder con intenciones, pues es prácticamente ser una política de esas pero pequeñitas, y yo pienso que esas no son las que necesita el país. Es por eso que yo he intentado como equilibrar un poco esas intenciones con esa parte teórica, esa parte académica, que día a día lucho por seguirla alimentándola, y algo, yo creo que esa es como la clave, y es saber entender al otro. Si yo trabajo con niños de 5 años, yo tengo que ponerme en los zapatos de un niño de 5 años. Escucharlos con mucha atención, ser muy sensible a sus emociones. Yo no puedo pensar, cuando yo entro a clase con niños de 5 años, porque tengo más o menos 500 alumnos de menores de 5 años, yo digo, yo tengo que entender el mundo como un niño de 5 años. Claro. ¿Sí? No puedo perder, obviamente, los factores cognitivos que me ayudan a guiar la clase, pero apenas pongo un pie en ese salón, lo primero que hago es entender que ese niño ve el mundo totalmente diferente como yo lo estoy viendo, y que yo lo único que hago ahí es facilitarle algunas herramientas para hacer que ese aprendizaje sea mucho más valiente, mucho más confiable, mucho más positivo, etcétera. Y de igual manera me pasa con estos niños que yo tengo en una escuela de fútbol y de baloncesto, que son niños que tienen problemas en su casa como todas las familias, de atención, tal vez de amor, económicos también, y que además están desarrollando su personalidad de una manera diferente con estos temas de la tecnología, de las nuevas tendencias artísticas, etcétera. Y lo que yo intento básicamente cuando estoy con ellos es ponerme a la moda. No, obviamente yo... Sintonizarse con ellos. Sí, exacto. O sea, yo antes de entrarles a juzgar como esos temas que ellos tienen, que es que el reggaetón, que Maluma, que no sé qué, pues yo intento como, primero pues empiezo a entender la onda nueva de esta generación que viene creciendo, y luego que gano su confianza logro identificar algunos aspectos que me han llevado a reinventarme, ¿no? Entonces es como ellos también podrían ser algún día los profesores. Yo sueño, no sueño con ser la mejor líder de este país, sino sueño con hacer surgir otros 100 liderazgos mejores que los míos. El mejor líder es una fábrica de líderes, dice uno de los famosos aforismos de liderazgo que más me gustan. Sí, exacto. Entonces eso hago yo, y yo desde pequeñita yo me consideré una líder. El deporte también me ayudó mucho a ser líder. Aprende uno mucho del deporte, ¿no? Sí, bastante. Y me pasa algo particular, y es que yo crecí en Cibaté, Cundinamarca. Yo soy de allá. Bueno, soy del Huila, pero también uno dice, uno no es de donde nace, sino donde lo necesitan.
Por cosas que ya comenté anteriormente, yo resulté en este hermoso municipio y ese municipio, digamos que le permitió a mi familia otra vez tener un proyecto de vida. Una nueva oportunidad. Entre esos yo. Sí, como la que se merecen millones de colombianos que han sido víctimas de la violencia. Sí, de acuerdo. 6,5 millones de víctimas de la violencia merecen una segunda oportunidad. No, muchas. Los hijos que estamos detrás de esas víctimas que enfrentaron la guerra, los que vienen detrás de nosotros, merecemos, mejor dicho, Colombia entera se merece una oportunidad y aceptarla. Brindar esa oportunidad es de gente valiente, es de gente que quiere tener una Colombia nueva. Por eso yo sueño con devolverle a Cibaté todo lo que un día me dio, crecer en un territorio medianamente seguro, brindarme educación, abrirme muchas puertas, permitirme jugar al fútbol, que es un municipio, yo creo que es uno de los pocos municipios de Colombia que lo hizo, ¿sí? Abrir una selección de fútbol femenino, permitirme liderarla, permitirme sobresalir. Entonces, como romper también esos paradigmas de que solo los cibateños, no, hay gente que también llega a otros territorios, no necesariamente tenemos que nacer ahí para ya sentir ese arraigo cultural o territorial. Alejandra, ¿por qué cree usted que todavía hay gente que se resiste a pasar la página de la violencia, de la polarización, del enfrentamiento? Es por odios que no han podido superar, es por miedo al futuro, es por desconfianza al prójimo. ¿Cuál es su experiencia en contacto con personas que hay que respetar? Los que somos partidarios de la paz y hemos apoyado todos los esfuerzos que se han hecho en el país por la paz, tenemos que comprender que esas personas no son malas personas, sino que simplemente tienen una forma distinta de pensar, tienen una serie de emociones que son difíciles de superar. ¿Qué ha aprendido usted en esa interacción con estas personas y qué cree que podemos y debemos hacer distinto o adicional para que seamos todos los colombianos los que estemos a bordo del bus de la paz? Mauricio, yo más o menos desde el 2014, 2015, yo vengo hablando de paz. Yo fui una de las apáticas cuando el expresidente Santos anunció que sí estaban diálogos con la guerrilla de las FARC. Yo fui una de sus primeras apáticas, pero yo le mencioné que yo quería ser coherente, ¿sí? Y yo dije, sí, yo sueño con que estos niños crezcan de una manera mejor y hay que ser consecuente, hay que apoyar esas ideas, pero yo también sabía que de eso tan bueno no daban tanto. Y yo siempre también sostuve como esa pullita ahí de que es paz, sí, pero hay algo que no me cuadra, hay algo que no. Luego cuando ya uno se mete a los elementos de la justicia transicional y estas cosas, empieza a entender la cuestión desde otra manera. Pero eso también me ha permitido entender que esas personas dicen no. ¿Cuál sería el elemento para decir sí? ¿Sí? Uno que me ha funcionado mucho, con el que yo hablo con mis compañeras, es el tema de la familia, ¿sí? Sobre todo de los niños. Y del futuro, ¿no? Del futuro, sí, exactamente del futuro. Porque hay mamás, hay papás que mirar para atrás les duele un montón. Pero también hay otra gente terca que lo que quiere es estropear este tema de la paz. Y lo que yo siento es que hay ahí acumulados sentimientos de rencor, de odio, gente que todavía no se siente preparada para perdonar y es totalmente respetable. Pero yo entiendo esas situaciones. Puedo hablar con esos compañeros o amigos también muy cercanos, familiares, que se niegan a decir que es posible una paz o tan siquiera de darlo por hecho de que algo ha mejorado el país. Eso yo lo paso, pero lo que yo no acepto es que aquí en Colombia hay algunos personajes que no aceptan la paz es por intereses individuales. Personales, por politiquería, populismo. Por negocio. Eso es lo que yo no acepto. La guerra que ha lucrado a mucha gente. Sí, y entonces, y le ha dado poder a muchos políticos. Exacto, entonces cuando uno de estos compañeros o amigos, vecinos me dicen, no, es que fulanito de tal dijo tal, entonces a mí como que me entra ese sentimiento de querer decirle a esa persona, venga, es que él no quiere la paz, es porque detrás de eso hay otras cosas, pero usted, Pepito Pérez, usted, ¿por qué es que no quiere la paz?
O sea, usted, ¿por qué es que se niega a que sus niños hablen de paz y que más adelante ellos ya no tengan que prestar un servicio militar, sino un servicio para la paz? Y ese servicio sea ayudándole a los abuelitos del municipio, o pintando las paredes, o aprendiendo con los niños del jardín, mejor dicho, con la naturaleza, de hecho. Entonces, eso es lo que yo predico prácticamente, sin ninguna afinidad religiosa, por supuesto, pero sí es lo que yo intento decirle a la gente. Alejandra, para terminar esta entrevista, para concluir, ¿qué lecciones ha aprendido usted de los niños y de los jóvenes? Usted es su profesora, su maestra, pero ellos y ellas en muchas ocasiones nos enseñan más de lo que nosotros los profesores les enseñamos. ¿Cuáles han sido esas principales lecciones? Algunas anécdotas que ilustren su bondad, su inteligencia, su sabiduría y el mensaje de fondo que tenemos que escuchar con más atención, con más respeto, con más sensibilidad a los niños y a los jóvenes de nuestro país. Sí, yo creo que la gente tiene que saber que en la Constitución hay un artículo que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, ¿sí? Y es un artículo que todos hemos ignorado en algún momento. Yo precisamente no, y es porque yo he aprendido a escucharlos, he aprendido a leerlos de alguna manera. Me falta mucho, por supuesto, pero la gente tiene que saber que los niños sienten y que por más vulgar, grotesco o que uno quiera omitir algunos comportamientos con los niños los leen, los hablan y se lo cuentan a uno con toda confianza. A mí me duele mucho cuando una niña me dice es que mis papitos se pelearon, o mi papá le pegó a mi mamá, o mi mamá se consiguió otro novio porque mi papá le hizo no sé qué, bla, bla, bla. Entonces la gente tiene que saber que los niños sienten y que uno puede ignorar las situaciones, pero ellos no. Ellos no las ignoran y quedan sobre marcados todo para siempre. Sí, hay que ser muy cuidadoso con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que no hacemos también. Sí, eso también me ha permitido saber que tenemos un tejido social muy débil, pero en especial yo creo que los niños me han enseñado a alegrarse cuando uno ve a una persona. Ellos me pueden ver todos los días, pero todos los días me reciben con el mismo abrazo de siempre. Y yo creo que eso nosotros no lo hacemos ni siquiera con nuestra propia familia. Y ese ha sido como el alimento de mi vida. Cada vez que veo a alguien, alegrarme y sonreír, porque eso es lo que más saben hacer los niños. Alejandra, pregunta final, ¿su sueño personal a mediano y largo plazo? Mi sueño a mediano plazo es que el próximo año espero iniciar a hacer una maestría y, por supuesto, a largo plazo espero algún día llegar al Ministerio de Educación. Ministra de Educación en el año 2035. Cuando la vida crea que ya estoy preparada, espero que así sea. Pues ojalá así sea. Muchas gracias, Alejandra Maecha. Muchas gracias por compartir sus ideas, sus experiencias y sus conocimientos con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones por su labor como líder de los niños y de los jóvenes de nuestro país, particularmente en esta comunidad de Cibaté, por ahora. Después llegará el resto del departamento y del país. Ojalá. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN. A ti, Mauricio, muchas gracias, y a todos los oyentes que dedican un poco de su tiempo a escuchar estas voces de las personas que queremos una Colombia mejor. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Swami Sivananda y dice así: ponga todo su corazón, toda su mente y todo su espíritu hasta en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.